Hola compañeros, profesor. Esta es la grabación de la reseña de Clifford Geertz del libro La interpretación de las culturas, donde se reseñan el primer capítulo, que es la descripción densa hacia una teoría de la cultura, el capítulo 13, El salvaje cerebral, sobre la obra de Claude Lévi-Strauss, y el capítulo 15, El juego profundo, notas sobre la riña de gallos en Balí. Este documento se encuentra disponible en internet en la dirección web que observan allí. Cuando Clifford Geertz publica La interpretación de las culturas, en el 73 admite que en el momento la antropología social y cultural se encontraba en un círculo vicioso de lecturas, donde los antropólogos solo leían antropología sociocultural y él ya comenzaba a reconocerse como el creador de la llamada antropología simbólica, la cual se centra en las diferentes maneras en las que la gente entiende su alrededor. Nacido en San Francisco, California, se licenció en filosofía en el Deutsche College de Ohio en 1950 y 6 años más tarde se doctoró en antropología en la Universidad de Harvard. Estuvo como becario en el Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences de Stanford en el 58 al 60, de donde pasó en calidad de profesor asociado a la Universidad de Chicago del 60 al 70. Su primer proyecto lo realizó en el suroeste de Estados Unidos, en Ring Rock, a partir del cual comenzó a publicar sus primeros artículos. Poco después realizó su primer viaje a Indonesia, junto con su esposa, él estudiando los patrones religiosos y ella las relaciones de parentesco y familia. En la primera parte argumenta que la cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas. Por esta razón, el análisis cultural consiste en desentrañarlas y en determinar su campo social y su alcance. La finalidad de una teoría cultural será hacer posible la descripción densa, que consiste en un esfuerzo intelectual destinado a comprender el valor y el sentido de las cosas, los hechos, la conducta de los hombres, y no solamente limitarse a la descripción superficial que únicamente describe apariencias. Por eso afirma que describir una cultura significa acercarse a ella de tal modo que sea ella la que posibilite su misma explicación, lo que implica que sea la misma cultura la que defina el método del investigador. Geertz refuerza que el hecho de interpretar los símbolos de cada cultura desde una descripción densa imposibilita aplicar una ley o teoría determinada y que la única forma es a través de la experiencia y la observación inmersa en el ambiente. No la tradicional observación que hace el antropólogo desde fuera, desde la teoría, sino la que se hace desde la vivencia humana y lo que él llama cercana, la de las texturas culturales, es decir, de las redes de significación tejidas por quienes pertenecen a una cultura y descubrir en ellas valores significantes de creencias y comportamientos. Agrega que la misma cultura desprende al antropólogo cultural elementos extraños que él mismo, bajo paradigmas previos teóricos, no puede desentrañar si no es bajo un ejercicio de ficcionalización. Con eso se refiere a formar, modelar, lo que para Geertz es la manera en que el antropólogo ilumina lo que es ajeno a través de lo que es ajeno. Básicamente lo que hace Geertz es postular una teoría para lograr cierta comprensión de una cultura determinada a través de la interpretación de la simbología de las costumbres. Y pues va a crear lo que se va a denominar como el método etnográfico de Geertz, basado en la descripción densa de los sistemas culturales inmersos en pequeños grupos humanos relacionados con su entorno. Esta lo que consiste, o más o menos algunos de los pasos, porque no los nombra detalladamente, pero pues es más o menos lo que hace él es establecer relaciones, va a seleccionar la información a utilizar, va a establecer genealogías y pues va a llevar siempre una bitácora de sucesos. Cabe señalar que Geertz hace una revisión en su tiempo de la descripción etnográfica y sus rasgos característicos. Es interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social, se rescata algo de lo interpretado y así fijarlo en términos de consulta, es microscópica, afirmando que el análisis de la cultura no puede realizarse como si se tratara de una ciencia experimental a la búsqueda de leyes, sino que debe orientarse por la búsqueda de significados. La meta es llegar a grandes conclusiones partiendo de hechos pequeños pero de contextura muy densa. Aquí quiero retomar un poquito cuando Geertz cree que es imposible aplicar una ley universal a las relaciones y llegar a una comprensión completa de los hechos sociales. Por eso se plantea que los símbolos que utiliza una sociedad son el marco de la actuación social, comportamientos que expresados simbólicamente, que al interpretarse brindan clave para entender la cultura. No quiere decir pues que esto sea completamente una descripción densa. Bueno, continuando con
con el otro capítulo, El salvaje cerebral, sobre la obra de Claude Lévi-Strauss, Clifford menciona que este ha hecho de la cultura una máquina infernal, donde dicha máquina anula la historia, reduciendo al sentimiento a una sombra del intelecto y reemplazando los espíritus particulares de salvajes particulares que viven en selvas comunes por la mentalidad salvaje de todos. Es decir, que hace una generalización y pues esto Hirsch lo va a criticar fuertemente. Destacando que las dos facetas de la antropología de Strauss, una como la manera de llegar al mundo y la otra como un método para descubrir relaciones de legalidad entre hechos empíricos, son contrapuestas la una a la otra para forzarlas a una confrontación directa en lugar de apartar la una de la otra para evitar la confrontación y las tensiones internas que de ella se siguen. Esto explica tanto el vigor de su obra como la atracción general que ejerce. Hay en ella osadía junto con una especie de temerario candor. Es decir, que Hirsch dice que la obra de Claude Lévi-Strauss en parte es hecha con ingenuidad, le critica también esa generalización, pero le va a rescatar esa forma, ese método hermenéutico de investigar en la lectura, investigar en los textos. Ya en su último capítulo del Fuego Profundo, nota sobre la riña de gallos en Balí. Esta constituye un claro ejemplo de la aplicación del método del trabajo etnográfico. Hirsch hace dos cosas que son esencialmente antropológicas: discutir un curioso caso de un distante país y extraer de ese caso algunas conclusiones de hecho y de método que van mucho más allá de lo que puede ofrecer un solo ejemplo aislado. El trabajo del etnógrafo consiste pues en describir las configuraciones superficiales lo mejor que pueda, reconstruir las estructuras más profundas y clasificar esas estructuras, como llegar a amplias generalizaciones partiendo de casos particulares y penetrar profundamente en los detalles para descubrir algo más que los detalles. Haciendo un paréntesis aquí para explicar un poquito sobre qué es lo que él realiza en Balí. Él lo que hace es proponer la inmersión directa en el ambiente estudiado de Balí, busca la cercanía con la vivencia humana para traducir la simbología de las costumbres. Es decir, él va a vivir con ellos, él va a participar, él va a festejar con ellos, e incluso como anécdota cuenta que junto a los balineses va a escapar de la policía porque los juegos, las apuestas son ilegales. Entonces él cuenta eso como anécdota. Aparte de eso, pues él va a analizar las costumbres más representativas como la pelea de gallos, donde él va a hacer una observación de las aristas sociales y las apuestas que son realizadas en estos eventos. Para él la riña de gallos significa o son una dramatización de los intereses de estatus. Para él va a ser una búsqueda consciente del ascenso social, en la cual se refleja la condición y estatus social, y donde no solo se busca la ganancia, sino el honor público. La lucha para él va a significar que se despiertan rivalidades y hostilidades de la aldea, manifestadas pero a través del juego. Entonces él lo que hace aquí en Balí es presentar una postura antropológica y una semiótica donde todo se constituye a partir de sistemas culturales. Para finalizar, a pesar de las críticas de la antropología postmoderna, considero que en parte pues hay un agradecimiento de la academia, ya que el aporte metodológico de Hirsch, como lo mencioné en el inicio, es el concepto semiótico de la interpretación de la cultura y su método de observación directa. El poder definir la cultura como un sistema de símbolos en virtud de los cuales el hombre da significación y comprensión a su propia existencia. Estos sistemas de símbolos suministran a los seres humanos un marco significativo dentro del cual pueden orientarse en sus relaciones recíprocas, en su relación con el mundo que los rodea y en su relación consigo mismos. De esta manera se hace densa. Claramente, Hirsch se nutrió significativamente de la experiencia de campo y fue valioso en una época de transformaciones importantes para la antropología. Hoy en día, algunos reivindican la importancia de sus ideas, mientras que otros le critican su falta de rigor. Gracias.